Bueno, continuando con la explicación de mi compañero, ahora vamos a comentar acerca de la forma de cifrado y descifrado que se da con el uso del algoritmo de la curva elíptica. El tipo de cifrado en este algoritmo se basa en un cifrado asimétrico, en donde hay tanto una clave pública como una clave privada, llámese clave o llave. Esta clave pública puede ser generada a partir de la clave privada, mientras que el proceso inverso, es decir, obtener la clave privada a partir de la clave pública, es computacionalmente imposible, bueno, con la potencia que existe hoy en día. Este proceso eh, de generar la clave pública a partir de la clave privada se va a conocer como multiplicación de la curva elíptica. Y para entender cómo funciona este proceso al detalle, primero debemos entender algunos conceptos matemáticos importantes. Bueno, uno de los aspectos a considerar es que las curvas elípticas que vamos a utilizar tienen que estar definidas sobre cuerpos finitos. Esto quiere decir que tienen que estar definidas sobre un conjunto finito de elementos, y esto se va a lograr a partir de la operación con módulo. Lo segundo es que las coordenadas de las curvas tienen que ser números enteros. Esto es debido a que si las computadoras utilizan números reales, van a existir errores de redondeo asociados a estos números. Y el tercer punto es que las curvas no pueden cruzarse sobre sí mismas ni presentar picos. Como vemos en la imagen de abajo, eh, tenemos varios ejemplos de las curvas elípticas que se pueden utilizar. Como vemos, no presentan picos ni se cruzan entre sí mismas. Además que presentan una simetría con respecto al eje X. Bueno, tenemos un ejemplo de la curva elíptica muy usada en los cifrados de criptomonedas, que es con la fórmula de y cuadrado es igual a x cubo más 7. ¿No? Esto es con una operación de módulo 17. Esta operación de módulo 17, como comenté antes, nos sirve para definir el, el conjunto finito de elementos que vamos a utilizar, ¿no? Eh, entonces, al utilizar la operación módulo 17, nuestra curva elíptica que tenemos acá se va a pasar a llamar curva prima. Aquí tenemos la misma curva, solamente con el número entero de puntos representados con un máximo de 17. Acá tenemos los 17 puntos, y a simple vista es difícil ver que se parezca a una curva en el sentido tradicional, ¿no? Pero es como que si la curva estuviera envuelta en los bordes y solo las partes de la curva alcanzan las coordenadas de números enteros, los cuales están coloreados. Incluso puedes ver el eje simétrico, simetría horizontal. De hecho, aún todavía asociando con el ejemplo del billar, aún se puede jugar acá. Si es que cogemos dos puntos, trazamos una línea entre ellos dos, seguimos la misma línea, como si estuviéramos jugando billar, donde acá en esta parte del tablero rebotara. La única diferencia va a ser que ahora se va a transportar mágicamente y va a seguir su camino. Donde choque se va a transportar al otro lado, hasta llegar a este punto, ¿no? Entonces va a reflejar en su eje simétrico y llegaríamos a este punto donde sería ya la suma de los dos, ¿no? Con esta nueva representación de la curva, puedo tomar mensajes y representarlos como puntos en la curva. Puede darse a entender como tomas un mensaje, lo configuras como las coordenadas X y lo resuelves para Y, para obtener un punto en la curva. Esto puede ser un poco más complicado de entenderlo, pero en sí es la idea general. Bueno, por otro lado, la curva elíptica que hemos definido va a cumplir distintas propiedades, como las de suma y multiplicación. En este caso tenemos la propiedad de suma, en la cual vemos que es conmutativa, igual que en la multiplicación, ¿no? Cumplen las propiedades de conmutación. Pueden cumplir otras distintas propiedades, y a ese grupo de puntos que cumplen esas propiedades, ya sea conmutación, asociativa, etc., se va a llamar grupo booleano, ¿no? Que va a conformar, va a ser los puntos de la curva en los que van a cumplir distintas propiedades, los cuales no vamos a entrar a detalle porque es un poquito complicado de entenderlo, pero es importante tener ese concepto claro, ¿no? Por otro lado tenemos que definir que la multiplicación es más rápida en estos casos, ¿no? Si queremos llegar de un punto P a otro punto que es 100 veces P, lo más fácil sería agregar P 99 veces, ¿no? Llega a 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, etc. Sin embargo, las computadoras pueden hacerlo mucho más rápido, ¿no? Haciendo distintas técnicas. En este caso, una de las técnicas es la
multiplicando por 2 el número, o bueno, sacándole el doble al número, le sumas 1, sacas el doble, sacas el doble, sacas el doble, le sumas 1, el doble y llegas a tu resultado final, que es 100 veces p. No, en este caso, ¿en cuántos pasos hemos hecho? En 8 pasos. A comparación de las 99 veces que tendríamos que sumarle p, vemos que es un poco más rápido. Bueno, es mucho más rápido, ¿no? Y si hablamos de un número más grande, lo mismo, ¿no? Va a ser mucho, mucho más rápido a comparación del- de un método de sumar la cantidad de veces que exista, ¿no? P. Por último, también tenemos acá que la división es muy lenta, ¿no? Ya hemos definido esta fórmula anteriormente. Bueno, mi compañero la definió anteriormente. Dado dos puntos, P y Q, y quiere encontrar N. Entonces la mejor forma de encontrar N es, bueno, como podemos deducir, es intentando eh, llegar hasta Q, ¿no? Variando N. N puede ser 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos P, 2P, 3P, 4P, 5P, etc. hasta 6P. Bueno, hasta llegar al punto Q. Entonces esto llegaría a ser muy lento, ya que si tenemos un N de 50 dígitos o un número grande, computacionalmente no, es muy lento, es muy lento. Entonces a este problema se le va a llamar el problema del logaritmo discreto. Que está acá. ¿No? Este es el llamado problema del logaritmo discreto para curvas elípticas, y esta es la base para la criptografía, ¿no? Porque sabemos que la multiplicación es rápida, como hemos definido, pero la división o tomando el logaritmo va a ser muy lento. Entonces, con lo explicado anteriormente, ustedes se preguntarán cómo funcionaría el cifrado usando este tipo de algoritmo. Para esto vamos a dar un ejemplo. Vamos a elegir un punto P específico y que es parte de la curva que hemos definido anteriormente. Luego vamos a elegir un entero aleatorio K, que va a ser conocido como la clave privada, y tenemos dos personas, tanto María como Pedro. Entonces, cada una va a generar su propia clave pública para luego compartirla. Nótese que para obtener la clave privada, si solo tienes la clave pública, ya hemos definido que es muy difícil de deducirla a partir de solo la clave pública. Entonces no hay ningún problema en compartir la clave pública a través de internet o de otro medio. Entonces, si tanto María como Pedro tienen sus claves privadas y después obtienen las claves públicas de cada uno, entonces los dos pueden obtener el mismo valor, como vemos acá. Vemos una única diferencia, que están en desorden, pero vemos que en la multiplicación se va a cumplir la propiedad de conmutación, la cual hemos definido anteriormente, ¿no? Esta operación permite establecer un valor secreto que tanto María como Pedro puedan calcular fácilmente, pero que es muy complicado para una tercera persona, ¿no? Además, si Pedro obtiene solo la clave pública de María, no puede averiguar nada sobre su clave privada. Como hemos definido, es imposible, ¿no? Por último, a partir de todo lo explicado anteriormente, podemos determinar las longitudes de llave que se van a usar en este tipo de cifrado. Como sabemos, detrás de este algoritmo para cifrar hay mucha matemática complicada. Es por ello que en este caso vamos a utilizar longitudes de llave mucho más pequeñas, los cuales, a comparación del RSA, estos no van a significar que, eh, que el cifrado va a ser más fácil, ¿no? Al contrario, va a ser mucho más difícil de descifrar, debido a lo explicado anteriormente. Entonces es por ello que vemos acá una equivalencia de, de longitudes de llave entre nuestro algoritmo de curva elíptica y con el tamaño de clave del RSA, ¿no? En donde usualmente para las encriptaciones en la curva elíptica se van a usar 256 bits, que van a ser un equivalente a 3072 bits de tamaño de clave para RSA, ¿no? Un ejemplo claro es también que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, NSA, todos sus archivos que tienen almacenados, archivos, documentos, están cifrados en claves SC de 384 bits. Y en RSA que estaríamos hablando de 7680 bits, lo cual es muy, muy seguro.